Estudio, la lectura, Señor, el tiempo que juntos pasaremos leyendo tu palabra, y queremos suplicarte que nos des dirección y sabiduría en todo lo que vamos a leer y estudiar, Señor. Gracias te damos por ello y te pedimos tu presencia siempre en este tema tan crucial, Señor, en la víspera ya, Señor, de la muerte de Jesús en la cruz. Y también en este mes, Señor, que es un mes de fin de año, Señor, un mes en la que estamos llegando ya a Navidad, estamos llegando a fiestas, encima de todas estas crisis. Te pedimos, Señor, que nos soportes, nos des aliento y nos des fortaleza, Señor, en todo lo que hagamos siempre. Tú eres nuestra bendición, tú eres nuestro Redentor, nuestro Señor. A ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, aquí de la mano de mi hermano Danilo, vamos a entrar a la primera lámina del día de hoy, que es pues la introducción, que habla de Jesús es interrogado, vejado y negado, ¿no? Son tres conceptos importantísimos que Danilo ha titulado muy bien, y está dentro del contexto de llegó la hora de Jesús. Y como siempre, nos gustaría mucho, Danilo, que nos des una pequeña introducción antes de entrar ya de lleno al estudio del día de hoy. Sí, realmente va a ser muy breve, Marco, porque estamos viendo cómo Jesús ha tenido todo este proceso de encuentro en el huerto, de llegada de esta cantidad de gente que venía de pronto armada y con muchos visos de seguramente entrar en una batalla cuando solamente venían a apresar a un solo hombre. Lo que muestra, entre otras cosas, el miedo que había de parte de las autoridades religiosas de ese tiempo de que Jesús fuera a utilizar estas cosas que ellos sabían ya que tenía que manifestaciones de poder, ¿no? Siendo tan humilde y sencillo, pero Jesús reaccionó en paz. Y sobre todo, para terminar esta pequeña introducción, pues Jesús mostró que nunca perdió el control de todas las cosas, impuso su autoridad delante de todas las personas que estuvieron ahí y sobre todo manifestó lo más importante a todos. Él preguntó a quién buscan, a Jesús el Nazareno, y él dijo, yo soy. Y sobre esto dimos un espacio grande la semana pasada cuando mencionábamos, yo soy, el poder que tiene esto en la voz del mismo Dios, que provocó que toda la gente que estaba ahí, llegando para apresarlo, diera un paso atrás y se desplomara. Y esto fue algo espectacular. Él tuvo todo bajo control en todo momento, no parece ser un arresto, digamos, común y corriente, porque en otras condiciones la persona perseguida pues se esconde, ¿no? No, acá Jesús hizo todo en su tiempo perfecto y se expuso totalmente, y él mismo dio un paso adelante, y él mismo dijo, yo soy, y el yo soy, sabemos que tiene una trascendencia enorme y un contexto divino. Eso es, Marquito, lo que podría yo decir que acaba de ocurrir para poder seguir lo que vamos a leer el día de hoy. Muy bien, y así es como nosotros llegamos pues a este tema crucial en la que Jesucristo básicamente va a ser ya entregado, y pues van a pasar varios detalles, ¿no? Detalles que son que marcan hitos en este tema, en este tiempo final, ¿no? Antes de la muerte de Jesús en la cruz. Así que vamos pues al primer texto. ¿Qué te parece, Danilo, si nos vas guiando con relación al tema de hoy día, ¿no? Correcto, Marco. Estamos entonces capítulo 18 de el Evangelio de Juan, versículo 12. Vamos a empezar del 12 al 14. Jesús es llevado ante Anás, suegro de Caifás. Dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús. Lo apresaron. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Y esto lo hemos visto anteriormente, cuando este complot empieza a surgir para poder apresar a Jesús, y por supuesto el deseo subterráneo era muy, muy fuerte, el matar a Jesús.
eliminar esta incomodidad, ¿no? Como ellos lo tenían, que ponía en riesgo su estabilidad, no solamente delante de los romanos, sino esa autoridad que ellos pretendían tener siempre sobre el pueblo de Israel. Estamos viendo entonces la compañía de soldados, hemos hablado que una compañía y la debían ser aproximadamente 200 personas, y lo toman a Jesús, ¿verdad? El tribuno que los acompañaba, los alguaciles de los judíos, todos. Lo atan. Esa es otra cosa. Lo atan a Jesús. Hay tanta gente allí y tienen que atar a Jesús. Es la otra cosa que me llama la atención. ¿Y a dónde lo llevan? Pues estamos hablando de dos personajes que aparecen aquí en este párrafo, en esta parte de la palabra de Dios, que es Anás, quien se dice que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. ¿De quién estamos hablando? Caifás. Ese año era sumo sacerdote. Y hablamos de que Anás había sido sumo sacerdote también anteriormente. Hay una cierta dinastía que comienza a surgir con Anás, donde son varios miembros de su familia los que van ocupando este cargo de sumo sacerdote. Y Anás tenía un manejo y una autoridad y un respeto ganado, pero no necesariamente por ser un hombre de Dios, sino una persona que infundía temor. Y tanto es así que no lo llevan a Caifás, lo llevan primero a Anás. Anás como para evaluar, como para hacer primeras preguntas. Y Anás pues tenía muchas cosas, entre ellas el manejo del templo. Y el templo sabemos que fue limpiado por Jesús, por ejemplo. Y Anás consentía perfectamente la venta de animales y todos los procesos ahí que habían de cambio de dinero, etc. Ese era Anás en ese tiempo y tenía pues un poder ya de varios años en la posición de sumo sacerdote. Y bueno, recuerda el versículo 14 que Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Él como sumo sacerdote había dado una profecía que era necesario que un solo hombre muriera para la salvación del pueblo. Lo dice el versículo 14. Y era verdad. Jesús como hombre moriría para salvar, como él ha venido a hacerlo. Pero Caifás, lógicamente, no sabía lo que estaba diciendo. Él hablaba en el contexto solamente por el temor a que fueran salvados los del pueblo delante de los romanos. Ese era el contexto de Caifás. Así que guarda tres mensajes esta porción. El arresto de Jesús por parte de esta cantidad de gente y el que lo llevaron atado donde Anás, suegro, y el recuerdo de que Caifás había sido el que había hecho el complot y aconsejado que este hombre muera. De frente, este mensaje lo dio el mismo sumo sacerdote de ese año llamado Caifás. Wow, aquí también entonces encontramos a ¿cómo se le diría? Al poder detrás de las bambalinas, algo así, el poder escondido, ¿no? Sí, definitivamente. Esto es tenebroso, ¿no? Esto es tenebroso porque sí, la verdad es que un poder a ocultas nunca suena algo honesto, ¿no? Nunca suena algo bueno, siempre es algo que está siendo manipulado, ¿no? Algunos comentaristas dicen, por algo que acabas de decir, Danilo, justamente que si este señor, ¿no? O sea, la casta de sacerdotes, sumos sacerdotes, en realidad eran cargos vitalicios, ¿verdad? Así es. Correcto. O sea, eran cargos en que no cesabas hasta que morías y luego tus hijos heredaban, uno de ellos el primero y que cumplía con todos los requisitos, el siguiente cargo, ¿no? Así que si eran vitalicios, ¿cómo era posible que a Anás se le diga el sumo sacerdote y al yerno Caifás también se le diga sumo sacerdote? Y la respuesta está en lo que dijiste, ¿no? Que cuando entró Roma, lo que hizo Roma fue a través de los tribunos o las personas principales colocar ellos los sumos sacerdotes, ¿no? Y entonces, ¿qué hacías? Tejías pues una telaraña de poder, de coimas, como le decimos acá, ¿no? Para mantenerte en el poder. Y se cuenta pues que muchos de los hijos de Anás estuvieron como sumos sacerdotes.
Que esto, Sí. esto es totalmente... Por lo menos 4. Por lo menos 4, ¿no? Y esto escapaba totalmente al cuidado de parte de Dios por la nación, ¿no? Por el tema espiritual. No era la forma, pero ellos aceptaban esta forma y ahora estaba el yerno. Ahora, otro detalle es que si Anás tenía el poder tras las bambalinas y él manejaba toda la economía y él tenía el patio de los gentiles y todo lo que pasaba allí, cuando Jesús le tumbó el negocio, entonces Anás se sacó las 30 barbas que tenía, porque tiene la barba grande, ¿no? Se puso, ¡ay, lo quiero matar! Y apenas atraparon, en realidad el sumo sacerdote era el yerno, oficialmente, ¿no? Anás no era, o sea, no tenían por qué haberlo llevado a Anás. Tenían que haberlo llevado a Cainá, ¿verdad? A Cainá, pero algunos cuentan, creo, creo no equivocarme, es que lo manda a llamar por decirle, tú fuiste el que me tumbaste el negocio. Necesitamos una conversación cara a cara contigo para que veas quién manda acá, ¿no? Para que tú entiendas que soy yo el que está manejando todo esto. O sea, acá vemos un poder en las tinieblas muy marcado, ¿no? Sí. Y qué triste, porque justamente se supone el sumo sacerdote, la máxima expresión de un hombre de Dios dentro del contexto judío en el pueblo de Israel. Lo que levanta a Dios, ¿verdad? Tú lo has dicho muy bien, son los romanos los que llevan este control, así como lo llevaban también con el rey, también lo hacían con el poder religioso. Y realmente Anás, es verdad, pareciera ser que le está rindiendo cuentas por el descalabro que hubo en su negocio dentro de la casa de Dios, ¿no? Efectivamente, Marco. Muy bien, entonces, pues estos son detalles importantes que tenemos siempre que tomar en cuenta a la hora de la lectura, ¿no? Este tema tan crucial que acabas de tocar. Pues vamos a continuar, vamos al siguiente texto que nos toca ahora, ¿sí? Y tenemos... Efectivamente. Ajá. ¿Qué está pasando mientras que esto empieza a ocurrir? Jesús está ya frente a Anás. Pedro ingresa al patio del sumo sacerdote. ¿Cómo es esto que un humilde pescador ingresa a este patio? ¿Cómo? Juan, capítulo 18 siempre, versículos del 15 al 16 nos dice, Simón Pedro y otro discípulo, y tengan en cuenta esto del otro discípulo, seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera a la entrada. Pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo que Pedro entrara. Aquí hay algo muy importante de resaltar en el contexto de la historia. Juan, que es el que escribe esta historia, tiene la característica de no mencionarse a sí mismo por su nombre. ¿Se acuerdan en la cena? En la cena con Jesús dice, y al discípulo que Jesús amaba, ¿no? El amado de Jesús, él en una tercera persona cuando es él mismo el que está escribiendo de él. Y también otra característica de Juan es que andaba muy cerca de Pedro, ¿no? Siempre hacía una dupla que se ve mucho más también en el libro de Hechos. Así que eran Pedro, era Juan, era Jacobo, el hermano de Juan. Y aquí vamos a ver que en esta característica el discípulo, el otro discípulo, era conocido del sumo sacerdote. Y este vínculo que había entre uno de los discípulos de Jesús con este nivel de poder religioso que era el sumo sacerdote, ¿cómo es que podía darse? Aquí hay algo que recordar. Y su hermano Jacobo, hijos de Zebedeo, eran pescadores. Y si Juan era conocido del sumo sacerdote, podemos pensar que ellos eran proveedores posiblemente de peces, del resultado de su pesca, proveedores del templo. Zebedeo pues era una persona que observamos no era desconocida, no era un pescador cualquiera. Era un hombre que manejaba este negocio y era muy probable que este fuera el vínculo que lo llevara Juan posiblemente a entrar y salir sin problemas
de los ambientes que son de este nivel religioso. Aquí lo trata y lo menciona muy claramente, lo dice totalmente naturalmente. Él entra y sale. Él entra y sale, y al salir habla con la portera, o sea, tiene influencia, es conocido, es otro discípulo, e intercede para que Pedro pueda entrar. Así que estamos viendo un aspecto de este discípulo que estamos seguros es el mismo Juan, ya que de pronto está teniendo esta facilidad de contacto, y sin embargo el mismo Juan, ¿qué habría hecho al entrar? Habría ido a ver cómo estaba el Señor, y a él mismo no le afectaba el hecho que lo pudieran relacionar con él. Pero acá estamos viendo que él habla con la portera y permite que Pedro pueda entrar a este patio. Los iniciales, Marquito. Correcto, correcto. Acá tenemos estos detalles muy interesantes, ¿no? Simón Pedro y el otro discípulo, bueno, no está negado. Él mismo, creo que hay un rasgo de humildad aquí, ¿no, Danilo? Un rasgo de humildad, no queriendo ser el protagonista principal, en realidad siempre es Jesús. Y él dice, el otro discípulo, ya, el que entiende, entienda, pues, ¿no? Si alguien me entiende, amén, ¿no? Y si no, es un discípulo, pues, por último. Yo no valgo aquí yo no soy acá la cereza del pastel, ¿no? Yo soy parte de la torta nada más, por ahí un ingrediente más, sí, ¿no? Entonces, sí, acá están los dos discípulos y ambos seguían a Jesús, dice, ¿verdad? Ambos estaban detrás. Sí. Ok, y uno era el que tenía acceso, y creo que el contexto que has dado es bastante oportuno, ¿no? Es lo que la mayoría piensa, ¿no? Que era. La otra alternativa creo que se da es que muchos de los siervos pues no venían de un lugar tan prominente como Jerusalén. El que estaba en Jerusalén era como el que estaba en la ciudad, y el que estaba en la ciudad siempre pues pensaba superarse, tener altos estudios, y no pues iba a trabajar de siervo. Los que trabajaban de siervo eran los de las afueras, y los galileos prácticamente eran quienes trabajaban de sirvientes, se podría decir. Así que era muy probable que los sirvientes eran del barrio también de Juan. De ahí la cercanía, y no descartamos para nada pues que efectivamente papá de Juan haya sido el proveedor del pescado en la casa, y entonces era común entrar y salir de repente desde muy pequeño, ¿no? Danilo, ¿me permites un segundo? Queremos también dar la bienvenida aquí en el chat a algunas personas que están con nosotros, que han venido. Claro que sí. Sí, acá está Norca Ingrid Ruiz, bienvenida Norca, que Dios te bendiga. Seleni también, que está con nosotros, nuestro hermano Paul, ¿no? Paul Fernando Gamarra Escobar. Muchas bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Y acá en el chat de YouTube, Juan comenta profecía de Caifás, Juan 11:49 en adelante, correcto, ¿no? Basado en eso. También tenemos a Natalia, mira, acaba de entrar Natalita. Dios te bendiga, sí. Natalia, bienvenida. Ahora, tenemos un comentario aquí de Johnny, nuestro hermano Johnny Cabrejo, bienvenido, Johnny. Él dice acá, los sumos sacerdotes eran saduceos. Eso es lo que nos dice nuestro hermano Johnny. Y Edicita Rigo también está saludando. ¿Algún comentario, Danilo, con respecto a estos saludos? Sí, bueno, saludar a todos. Amén. Sí. Efectivamente les damos la bienvenida a todos, y también el comentario de Johnny, siempre saludando a mi hermano Johnny Cabrejo. Efectivamente eran saduceos, y los saduceos eran una secta dentro de la religión judía, era una secta, y esta secta tenía una particularidad, solamente para comentarlo, que no creían propiamente en la reencarnación. ¿Para qué estoy hablando? En la resurrección. Resurrección. Más bien tenían conceptos bastante extraños, pero todos se juntaban en este contexto del pueblo de Israel, ¿no? Los saduceos, los fariseos, que eran legalistas y eran autoridades férreas que le hicieron tanto a Jesús cuando estuvo predicando. Entonces, los saduceos en este caso tenían esta característica de no creer propiamente en la resurrección. Nada más para poderle redondear un poco la idea. Perfecto. Entonces, entramos pues a uno de los comentarios que has estado haciendo con relación a este instante de Pedro, ¿no? En este pasaje. Sí. Y tenemos también que a Pedro, una vez que está afuera, hay otro detalle interesante, Danilo, es que él no se fue. O sea, estaba ahí. Juan entró,
Y pues en un contexto un poquito raro, ¿no? Porque si Juan entra, él también se exponía a que lo atrapen. Ahora, él tenía a su favor, tal vez, el hecho de que lo conocían y entonces no lo relacionaban como alguien que sea, pues, un rebelde, ¿no? Era alguien conocido, familiar. Pero Pedro no. Pedro estaba a la puerta y no se fue, se quedó, ¿no? Y seguramente le hizo señas a Juan: Juan, déjame entrar, no pásale la voz a alguien, tú que eres conocido, ¿no? Para poder entrar, yo también quiero entrar. Entonces Juan hace algo. La palabra portera, Danilo, creo que aquí habla acerca generalmente de una persona moza, o sea, de una joven, el portero no es alguien maduro, fuerte, por eso estaban los soldados, ¿no? Los de la guardia. La portera era alguien asequible al mandato, ¿no? Ve, trae, abre, ¿verdad? Entonces era alguien joven de la casa, ¿no? Sí. Pero a pedido de Juan es que ella deja entrar a Pedrito, lo deja entrar a casa. Sí. Y así llegamos a la idea de la portera, ¿no? Vamos al siguiente episodio. Claro, quería añadir algo más, nada más chiquito, Dale, Marco, sí. algo que nos lleva a pensar y a saber que el otro discípulo al que se está refiriendo Juan es el mismo, tiene que ver con las cartas que escribe ya en su ancianidad cuando está en la isla de Patmos, y él escribe estas cartas llamándose a él mismo el anciano. No habla tampoco yo soy Juan. O sea, tiene esa tendencia siempre y de no mencionar su nombre y de presentarse en una tercera persona. Esto nada más quería yo añadir a esto. Como seudónimo, ¿no? Usa un seudónimo. Así es. Ajá. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente cuadro, Marquito. Sí, porque acá Juan ya se nos está adelantando. Juancito Rojas siempre se nos adelanta un poquito. Ya, antes que cuente la historia. Sí, antes que acabe de contarla él, mejor la contamos nosotros, que nos han llamado para hacerlo. Vamos pues. Ok, vamos a ver los versículos 17 y 18. ¿Qué es lo que ocurre después que Pedro es permitido, ¿no?, de poder ingresar a la zona del patio de Anás? Pedro niega ser discípulo de Jesús. Estamos viendo entonces que Jesús primero está empezando un proceso complicado, presentado delante de Anás. Ahora vemos que Pedro está ingresando y dice el versículo 17: entonces la portera le dijo a Pedro: ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y acá viene esto curioso, ¿no?, que tú acabas de mencionar, Marquito, que Juan era un discípulo, sin embargo es a Pedro el que lo distinguen. Bueno, el que dijo: claro, soy Pedro, yo estoy con el maestro, no dijo eso. ¿Qué dijo? Y él dijo: no lo soy. Qué curioso también y qué sorprendente y hasta impactante que Jesús, cuando iba a ser arrestado, dio el paso adelante y él dijo: soy yo. Ahora Pedro, que está siendo requerido en una respuesta por parte de la portera, le dice que no es su discípulo, que no es discípulo de Jesús. No lo soy. Fuerte. El versículo 18 dice que los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, estaban de pie. Y también de pie, calentándose con ellos, estaba Pedro. De pronto Pedro, en ese momento, dijo: yo soy uno más aquí, estoy entre estas personas y me estoy calentando y no tengo nada que ver con este hombre, pero estoy aquí. Esa era un poco esa circunstancia especial. Es verdad lo que tú has dicho antes, Pedro no se fue. Pedro se había quedado a la espera allí afuera y tuvo el beneficio de poder ingresar por la gestión que había hecho este otro discípulo conocedor del sumo sacerdote. Amén. Entonces, acá es un poquito contradictorio el hecho de la valentía de Pedro, Danilo, ¿no? La valentía de querer quedarse y enfrentar incluso la muerte, ¿verdad?, con el hecho de negar a Jesús. Sí. No deja de ser un poquito circunstancial, así bien marcado, ¿no? O sea, ¿para qué te quedaste si lo vas a negar? Supuestamente te quedaste porque estabas dispuesto a morir por Cristo. Pero yo también creo, Danilo, que en el estudio anterior que tuvimos hiciste una seña muy interesante, ¿no? Pedro saca la espada, le corta la oreja a Malco, que era un siervo,
y nosotros creemos que Jesús lo para porque Pedro marcaba una dirección de liderazgo dentro del grupo. ¿No? Los discípulos veían a Pedro como tal vez aquel que marcaba la iniciación de algo que Jesús podría provocar. Entonces Jesús lo para a Pedro y de esta manera también detiene el hecho de que los discípulos lo salven, entre comillas, de ese encuentro, ¿no? De ser arrestado. Y de esta manera, sí, tu comentario con esto nos dijo que Pedro, pues prácticamente fue cortado en su iniciativa, ¿no? Sí. A Pedro sí. No sé si la palabra es como que lo castraron con relación a su intención, ¿no? Pedro salió como, sí, ¿qué pasó? No, yo estoy aquí haciendo algo importante y me detiene. ¿Por qué? ¿Por qué me...? Ahora, él tiene un sentimiento cruzado acá. Él tiene un sentimiento de, bueno, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero él me dijo que no, entonces ya no está resuelto. Sabe lo que tiene que hacer, pero no está resuelto. O sea, tengo que hacerlo, tengo que estar atrás del maestro, pero ¿cómo hago? Si me entrego, no me entrego y ya perdí el rumbo. ¿Cómo es que nos encontramos los seres humanos cuando Jesucristo no está delante de nosotros, no? Así es. Y a eso quería complementar, Marquito. Es nuestra naturaleza, ¿no? Necesitamos... Mira, ¿cómo se le dice a esto? Animarnos, cargarnos de muchas cosas, como el hincha o como las personas que van a emprender algo, que necesitan llenarse de cosas para enfrentarse y mostrar una cara y una forma que a lo mejor no es necesariamente lo que hay en su corazón, ¿no? O desean sociabilizar, que la gente los acepte y toman posturas. Bueno, aquí está confundido Pedro. Se le han bajado todas estas fuerzas. Habíamos visto a un Pedro valiente queriendo defender a su maestro y ahora vemos a un Pedro valiente ingresando pero siendo ambiguo. Y yo creo que sí tiene mucho que ver con lo que tú has mencionado, Marco, también. Pero no le quito acá que efectivamente esta mujer le sorprende a Pedro con esta pregunta. Él no esperaba de ninguna manera que inmediatamente se le dijera, oye, espérate, tú eres. Y encima era la portera la que le abría la puerta. Entonces, esta circunstancia lo sorprende y su reacción es, no, yo no soy. Entonces, claro, podía estar un poco bajoneado Pedro, como podríamos decir, ¿no? Por lo que ha sucedido allá y por la tensión del momento. Pero también está esta debilidad, esa falta de estabilidad, este juicio exacto, firme, esta seguridad que daba el maestro delante de ellos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Marco. Claro. Y es una situación totalmente abrupta que lo sorprende y saca esa parte de Pedro extraña, ¿no? Creo que sí. Mira, esto nos muestra a nosotros, Danilo, qué tan vulnerables somos cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones y no necesariamente por las palabras de Jesús, ¿no? O sea, hay que hacer lo que dice Jesús. Jesús ya les había avisado, es necesario que yo vaya, que muera, que me entregue. O sea, no era una sorpresa. En realidad, Pedro se dejó sorprender por lo que pasaba, pero en realidad no era una sorpresa. Jesús ya se lo había dicho. Y muchas veces Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos dice lo que tenemos que hacer. Es más, tú sabes lo que tienes que hacer. Si eres hijo de Dios, te aseguro que tú sí sabes lo que tienes que hacer, pero de repente no es lo que quieres escuchar. Así es. Y estamos con nuestras emociones peleando allí. Pues no, mi hermano, confiemos en las palabras del Señor. Ahora, después de este cruce de chicotes, como decimos, este cruce de cables, hago cortocircuito y digo, ¿qué hago acá? Mira, ¿sabes qué? No estoy haciendo ni bien ni mal. Lo mejor que puedo hacer es irme. Claro, no ayudo ni tampoco quito, o sea, no sumo ni resto, ¿no? Entonces mejor me voy y me convierto en un espectador, porque no puedo estar en el medio, pues. Sin embargo, hago hincapié al texto que leíste al final. ¿Se quedó? Así es. Y ni siquiera se quedó. Ni siquiera se quedó en una esquinita ahí como para que nadie... Se metió al medio donde estaba el fuego con los soldados. O sea, él acaba de pelear contra uno de ellos, le acaba de cortar la oreja y él se queda con ellos. Ahí Pedro, ¿cómo se le dice a este tipo de personas? Es sagaz, impetuoso. ¿Cómo se le diría a alguien así, no? Que... Yo acá diría hasta imprudente, si quieres llamarlo en ese contexto, ¿no? No le tiene miedo, ¿no? Al tema. Pues,
¡Wow! Pedrito era increíble. De repente por eso tenía esta capacidad de poder impulsar liderazgo, ¿no? Un liderazgo natural que él tenía, que obviamente tenía que sujetarlo al Señor. Bueno, damos la bienvenida también a Jennifer, que acaba de entrar. Bienvenida, Jennifer. Dios te bendiga. Muy bien. Vamos a continuar, Danilo, que esto se pone picante. Así es, así es. Vamos a ver el siguiente cuadro, donde vamos a entrar al versículo 19 y lo leemos hasta el 21. Vamos otra vez a la escena de Jesús, que está delante del que fue el sumo sacerdote, Anás. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Bueno, en esta parte del interrogatorio que Anás empieza a hacer con Jesús, pues Jesús le da una respuesta que no tiene ninguna otra forma de ser replicada. Los que están afuera, ellos saben lo que he dicho. Y muy sutilmente le está diciendo: ¿tú no lo sabes? ¿Por qué me preguntas a mí? Como que Anás no tuviera ningún conocimiento de lo que Jesús había estado hablando, que esa era la pregunta, ¿no? Que habla de sus discípulos y de su enseñanza. Anás buscaba que Jesús hablara y soltara cosas que lo pudieran condenar. Desde el principio era esto lo que estaba haciendo. Pero Jesús les dice: mira, no me preguntes a mí, todo el pueblo atrás sabe lo que hablé. Entonces, esta respuesta definitivamente no le debe haber caído nada bien a Anás. Amén. Nada bien, Anás. Bueno, nos hemos salteado unos comentarios que no lo tuvimos en cuenta, Danilo. Acá tenemos un comentario de Anita. Pedro dice acá, tuviera en esta situación la naturaleza humana lo turbó, dice, ¿no? La naturaleza humana lo turbó. Dice Pedro titubeaba en esta situación. Ah, perdón, ¿no? Sí, correcto. Sí. Pedro titubeara, ¿por qué? Porque se dejó llevar por su propia naturaleza, ¿no? Qué buen comentario, porque nos permite ver la fragilidad humana, ¿no? Lo frágiles que somos, sí. Incluso los creyentes que hemos resueltamente decidido seguir a Jesús. Cuando nos dejamos gobernar por este tema de las emociones, fácilmente perdemos la perspectiva. No hay nada más seguro que la palabra del Señor. Amén. Bueno, otro comentario aquí, Clarita dice amén, ¿no? También nos comenta ella, pero nos salteamos a Juancito Rojas, que había hecho el comentario y se nos había adelantado un poco hace un rato. ¿No? Que justamente está aquí. Él nos dice en el versículo 17, dice él, ¿no? El versículo 17, la mujer dice: ¿no eres tú también? ¿No eres tú también? Y luego dice él, refiriéndose a Pedro y al otro discípulo. ¿Qué opinas, Danilo? Bueno, como dije, era extraño que no reconocieran que Juan era también discípulo de Jesús. Y que, entraba y salía con normalidad de la zona, pues, privada, ¿no? Donde está el sumo sacerdote, porque era conocido totalmente, había una confianza. Sí, hay una contradicción extraña, efectivamente. Ese también que dice la mujer podría ser que claramente se refería a que Juan era totalmente claro que seguía al Señor y lo dejaban pasar. Posiblemente también era que la portera lo conocía y por ello, por la autoridad que tenía, lo dejaba pasar. Pero Pedro, no, pues a Pedro no lo conocía nadie más que la gente del vulgo, del pueblo, la gente que estaba a su alrededor, no los que estaban en la élite, no, por llamarlo así, de la parte político-religiosa. Así que a él sí, la mujer se sorprende de que él pueda pasar, o sea, le está dando el pase y le dice: oye, tú también eres discípulo, ¿no? Es también algo contradictorio o extraño, pero también considero que es parte de nuestras extrañezas humanas, ¿verdad? Curiosidades extrañas del ser humano.
Sí, son como anécdotas, ¿no? Dentro de la realidad del ser humano que nos lleva siempre. Ahora, esto es muy interesante, Danilo, porque si nosotros notamos que ella conocía a Juan, podríamos decir, pero sabía que Juan no era un revolucionario, lo conoce de muchacho, ¿no? Hasta hace poco su papá viene trayéndole de repente el pescado y él ha venido de vez en cuando a la casa, tienen conversaciones, así que él es un discípulo, pero no es como los radicales, ¿no? Sin embargo, encontramos un tenor de esta mujer como reconociendo a Pedro, pero no juzgándolo. Eres tú también discípulo. Ok, eres tú como Juan en todo caso, ¿no? O sea, eres un discípulo. El problema va a ser con las siguientes dos preguntas, que todavía se hace un interludio acá, se hace un paréntesis, ¿no? O sea, Pedro se va al centro y luego van a pasar algunas cosas y todavía falta algo más. Ahora, acá hay un detalle más, mi querido hermano Danilo, con nuestro hermano Johnny Cabrejo, también un comentario muy interesante que está saliendo ahora mismo. Dice, Pedro fue el único que le fue revelado que Jesús era el Cristo. ¿Qué le habrá pasado? Danilo, ¿qué le habrá pasado? Y Dios, Jesús fue muy claro cuando dijo eso, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, ¿verdad? Cuando le responde así a Pedro, Pedro en ese momento estaba iluminado, estaba el Espíritu hablándole y tenía esta revelación clarísima. Eso no era una conjetura de él, una conclusión de él, esto venía del cielo y Jesús lo dice en voz alta. Tanto como cuando Pedro trató de evitar que Jesús fuera a Jerusalén, donde iba a ser apresado y muerto, Pedro se pone, le habla y le exhorta para que no vaya y le dice, aléjate de mí, Satanás. Porque Jesús veía quién estaba moviendo a Pedro en ese momento ya nuevamente vulnerable. Entonces a Pedro le estaban vapuleando, le estaban utilizando, digamos, el mismo demonio para poder tratar de evitar que Jesús dé los pasos que iba a dar, ¿no? Poniéndole trabas y piedras de tropiezo. Entonces, no me parece tan raro que Pedro en este momento, fuera del espíritu, fuera de todo, con temores, con preocupaciones, con todas estas cosas revueltas en su mente, estas cuestiones impetuosas y a la vez imprudentes, tuviera ese tipo de reacciones. Sí, efectivamente, no es pues Pedro un hombre de Dios en el Espíritu Santo que está llevando adelante el seguimiento de su maestro, no está todavía en esa condición. Es una persona absolutamente vulnerable y sujeta a sus propias pasiones humanas. Aún, ¿verdad? Todavía sujeto a muchas pasiones que son humanas. Bueno, acá también tenemos otro comentario de nuestro hermano Juanino. Juanino sigue comentándonos y él nos dice, la mujer reconoció que Juan era un discípulo de Jesús, sin embargo, solo Pedro le negó. ¿Verdad, Danilo? Así es, efectivamente. Juan no se lo iba a negar, claro. Yo no creo. Juan no lo iba a negar. Pero acuérdate también que a Juan, el mismo Jesús les llamó a él y a su hermano los hijos del trueno, ¿no? O sea, lo que tú mencionaste de que Juan fuera un poco revolucionario, pues yo sí lo creo. Definitivamente su carácter enérgico, sus expresiones, sus propuestas deben haber sido pues las de personas muy seguras, más aún si su posición económica también era un poco elevada y tenía pues un roce social que el resto de sus condiscípulos no tenían. Entonces, esta forma de Juan y de entrar y salir, pues yo creo que le daba a él una posición aún siendo reconocido también como un discípulo de Jesús. Pero este pescador que de pronto viene, este hombre, y encima lo que tú has dicho muy bien, van a venir otras preguntas más adelante que van a reflejar qué es lo que parece que ya sabían o ya veían que era y representaba el tal Simón Pedro que estaba ingresando con ellos, ¿no? Ajá. Bueno, sí, el hecho de que Juan sea alguien impetuoso, con un carácter muy fuerte, y lo comparamos con el contexto en el hecho, Danilo, de que él pudo haber crecido en estas interacciones de casa, mercado, de venta de pescado, y lo conocen de muchacho, o sea, entienden que él no es un rebelde revolucionario como los elotes, que vienen con cuchillo, con espada, matando gente, o sea, a eso vamos, ¿no? Mientras que Pedro tal vez sí tenía un aspecto un poquito más belicoso, más de barrio, más candente, ¿no? Ahora, Juan, Sí.
Juan enfatiza su pregunta o su comentario, ¿no? Porque dice, lo llamativo del contexto no es que fuera un discípulo, sino que lo negó, dice acá, ¿no? No es que fuera un discípulo, sino que lo negó. No estoy seguro si es por Juan o por Pedro ahora, pero sí, o sea, Pedro, discípulo, negando. Juan, yo estoy seguro que no lo negó, ¿no? Yo estoy seguro, ¿tú eres discípulo del maestro? Sí. Ah, ya, está bien. Están jugando a tu maestro, ¿no? Sí, están jugando a mi maestro, yo estoy acá. No lo sabemos, tal vez algún día lo entenderemos, pero él se quedó hasta el final en la cruz. O sea, Juan tenía muy claro que él nunca iba a negar a Jesús, pero Pedro, sin embargo, a pesar de su vehemencia, ¿no?, externa, su aparente presencia, terminaría declinando, ¿no?, negando. Obviamente habría una restauración de todo este tema después, ¿verdad? Gracias Juanino, gracias chicos por los comentarios muy buenos para seguir entendiendo mejor estos detalles. Vamos a continuar, Danilo, ¿qué te parece? Sí, bueno, acabamos de ver entonces lo que ha sucedido, ¿no? Anás le ha hecho esta pregunta sobre sus discípulos y sobre la enseñanza, y Jesús ha respondido que no ocultó nada, que siempre habló abiertamente, que lo ha hecho en la sinagoga y en el templo, y que todo el pueblo sabía lo que había dicho y que le pregunte a ellos, ¿no? Claro. Entonces, la foto que se ha escogido para este cuadro me parece muy gráfica, ¿no? Yo creo que así debe haber reaccionado Anás. ¿Con qué insolencia me está hablando este hombre? Me está diciendo que yo vaya y le pregunte al pueblo. Ajá. Definitivamente no estamos hablando de un hombre de Dios, ¿no? Que no quiere vincularse y que está en una posición de la cual lo están bajando rápidamente, ¿no? Entonces se debe haber sentido muy ofendido Anás con esta respuesta. Muy bien, ahí tenemos un comentario de la señora Mercedes Trujillano, espero que usted la conozca para que le pueda responder. Claro que sí. El versículo 20. Dice, el versículo 20 también se refiere, dice nuestro Señor, que su palabra, su verdad está siempre expuesta para todos, pero con los corazones duros, pero por los corazones duros, ¿no creen? Es una pregunta, ¿no? O sea, realmente, sí, claro, siempre la palabra está a disposición y hasta hoy, ¿verdad? Realmente de acuerdo que la palabra está a disposición de todos, pero que algunos la reciben y otros no quieren hacerlo y prefieren darle espalda a Dios y no escuchar a quien se acerca. Eso lo debo haber comentado en algunas de nuestras reuniones de los jueves, Marco, acá en esta cafetería, y cuando te digo que alguna vez hablando y conversando con un amigo de años, de los más pequeños en el colegio, y de pronto queriendo decir un poco lo que era mi experiencia en Cristo, y él, ¡poc!, la mano por delante, y después cuando fui a mencionar, porque tuve la situación o la idea de que algo podría haber pasado, más adelante volvió a mencionarlo y otra vez me detuvo con su mano. O sea, de una manera en realidad malcriada, insolente. Pero este amigo simplemente no permitió que yo le hablara nada de mi experiencia en el Señor. Y esto me hace pensar en lo que está mencionando Mechita, ¿no? Efectivamente, la palabra está expuesta siempre, pero no a todos les cae muy bien recibirla y prefieren quedarse con lo que tienen, que es su amor al mundo y a sus propias pasiones. Muy bien, continuamos entonces con nuestra lectura del día de hoy. Seguimos en el versículo 22, ¿no? En adelante. Vemos la consecuencia humana de la respuesta sabia de Jesús. Jesús es golpeado delante de Anás. Vemos en el versículo 22 y al 24, ¿no? Dice, al decir esto Jesús, uno de los alguaciles, o sea, de la guardia del templo que estaba allí, le dio una bofetada y le dijo, ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le dijo, si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Él, transparente absolutamente, pero era muy obvio que el que estaba generando ahí una circunstancia era Anás, que se sentía ofendido por la respuesta de Jesús que lo desnudaba, Anás, ¿no? Algo muy claro,
todos han escuchado la palabra que yo les he dado. ¿Por qué no le preguntas a ellos? ¿Por qué me preguntas a mí? En un nivel de autoridad que solamente le corresponde al Señor. Y bueno, este fue el resultado en la carne y cómo esta persona sale en defensa de su sumo sacerdote, ¿no? Al hacer esto. Y dice a continuación, entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Y qué manía esta de tenerlo atado a Jesús? ¿Por qué? Yo no lo he leído en ningún lado, Marco, pero yo ya tengo una sensación constante de que le tenían miedo a que él fuera a hacer alguna maravilla de esas que había visto tanta y tanta gente a través de los 3 años de ministerio de Jesús. Y lo tenían amarrado como una seguridad para ellos y aparte como para demostrar el desprecio y humillar al que sabían tenía mucha ascendencia sobre todo el pueblo. Así que lo manda Caifás y lo manda a su yerno atado, ¿no? Y Caifás es el sumo sacerdote en ese año. A Caifás, correcto. Bueno, ya este texto es bastante lúcido con relación a todo lo que venimos leyendo, ¿verdad? Es simple, ¿no? Al decir esto Jesús, lo bofetean y Jesús se defiende, ¿no? Sí. Se defiende. Y Anás termina, no se queda callado. No se queda callado. Obvio que esto sería interesante compararlo como cuando Pablo, el apóstol, también pasa por una circunstancia muy parecida, ¿no? Así es. Encontramos un cuadro paralelo ahí muy interesante, pero bueno, vamos a concentrarnos en Jesús, ¿no? Anás, que es el poder tras las bambalinas, ya dice, bueno, ya acabé con mi burla, ya acabé con mi tiempo acá, entonces voy a mandarlo ya con el poder a cargo, ¿no? Creo que Juan es el único que menciona el hecho de que fue ante Anás, ¿verdad, Danilo? Sí, así es. Es el único que menciona este cuadro que en otros evangelios pues pasa muy rápido en realidad. Pero estaba de Dios que Juan fuera tan específico, ¿verdad? Sí, hay un comentario también de Juancito, dice, atarlo es equivalente a esposarlo, claro, efectivamente, ¿no? Claro. Había esa acción. Claro. Muy bien, sí. Vamos a continuar entonces. Y dice así, este cuadro tiene, antes de leer este título, lo que esta porción tiene aquello que tú habías mencionado anteriormente, Marco. Volvemos a la escena de Pedro que estaba calentándose, ¿verdad? Versículo 25 dice, Pedro estaba allí de pie calentándose y le dijeron, ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? Otra vez. Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era, acá viene lo bravo, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo que no te vi yo en el huerto con él, y Pedro lo negó otra vez. Y enseguida cantó el gallo. ¿Y qué le había dicho Pedro a Jesús? Que lo seguiría hasta la muerte. ¿Y qué le había dicho Jesús? Que lo negaría 3 veces antes de que cante el gallo. Y acababa de suceder. Por eso este cuadro tiene por subtítulo Se cumple la profecía de Jesús sobre Pedro. Qué terrible golpe para Pedro mismo darse cuenta con ese campanazo que da el gallo que Jesús ya le había dicho anteriormente cómo lo iba a negar. Y esto marca a Pedro definitivamente y marca también un hito, me parece, en cuanto a la debilidad nuestra condición humana. Cómo de pronto ya ahora sí podemos hablar de cobardía. Cómo de pronto con un carácter enérgico se responde también en cobardía. Cómo muchas veces defendemos lo que es indefendible. Era muy claro que él era discípulo de Jesús, porque el mismo que allí estaba acostado vio que su pariente sufría un corte de oreja de la espada de este hombre que decía que no era discípulo de Jesús. Así que ya la situación era bastante complicada. Y aquí no lo dice expresamente, pero bueno, las escenas que he visto yo normalmente de Pedro es retirándose de una condición, de una conciencia, digamos, terrible de haber
de haber hecho lo que justo el maestro dijo y que él decía, jamás voy a hacer algo así, pues ahí estaba Pedro negando que era discípulo de Jesús, negando a su maestro. Y peor aún, mientras que el maestro estaba comenzando a padecer todo lo que empezaba en esa noche terrible. Así es, Marquito. Una noche espantosa para la vida de Jesús, pero también una noche de gloria, porque será el momento crucial de la entrega de Jesucristo. ¿No? Un momento importantísimo que no debemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Y hemos visto muchos pequeños detallitos, Danilo, entre la negación de Pedro, la participación de la sirvienta. Ahora ya no son las sirvientas, son testigos que habían visto a Pedro, que tienen espada, gente que podría responder a un nivel de ataque o de detenerlo. Entonces esto es más fuerte, la cobardía de Pedro. Tenemos a Jesús siendo arrestado, tenemos a Anás, tenemos el curso de Caifás, tenemos la persona que defiende a Anás delante de Pedro, ¿no? Delante de Jesús. Muchos detalles. Así que yo te rogaría, Danilo, que para terminar este tiempo nos hagas un breve resumen y acabes con una pregunta que tenemos siempre al final. ¿Cómo no, Marquito? Vemos entonces la manera exagerada en que Jesús es abordado por cerca de 200 personas, cómo lo atan, cómo lo llevan, cómo él mantiene la paz y cómo llevan de frente a Jesús al patio de Anás, que había sido sumo sacerdote y, como tú bien has dicho varias veces, era el poder detrás de bambalinas, ¿no? Lo que funciona en tinieblas funciona así. Lo has dicho muy bien, Marco. Cómo se ve la escena de Pedro estando afuera y el discípulo que entra y sale, que tiene conocimiento, que tiene acceso al sumo sacerdote, entra al patio, sale y le habla a la portera, y cómo la portera recibe a Pedro por esta intercesión de este discípulo y comienza a ser reconocido como un discípulo, y empieza esta pregunta. Yo veo aquí, y lo digo rapidito nomás para no demorar mucho, yo veo aquí la intervención de Satanás en todo su apogeo, digamos, dentro de este mundo que es de tinieblas, porque maneja esta situación y hace que la gente hinque a Pedro, y Pedro, sus respuestas no son: yo sí soy discípulo de Jesús y yo estoy aquí para ver qué hace con mi maestro. No era para nada eso. Era un hombre que en este momento estaba siendo vapuleado y estaba llevado para, digamos, estar entre la gente confundido mientras que veía qué pasaba con el maestro, y vuelve a ser interrogado y falla definitivamente. Mientras tanto, Jesús ha respondido con sabiduría a Anás, ante la pregunta de qué cosa habla él, cuál es su enseñanza a sus discípulos. Y diciéndole: tú lo sabes perfectamente y todo el pueblo lo sabe, pregúntales a ellos. Y es vejado, es golpeado, es maltratado, y el mismo Jesús no se queda callado, impone su autoridad, diciéndole: mira, si tengo algo de mal, dime qué cosa he hecho mal, y si no, entonces ¿por qué me pegas? Le habla, pero si te das cuenta, Marco, acá le habla en amor también a este alguacil, sí, ¿no? Porque claro, le está haciendo una reflexión. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Claro. Ahora, vemos esta circunstancia y de pronto ya vemos la escena de Pedro totalmente derrumbado, seguramente ya, porque no lo dice la palabra específicamente, pero lo niega 2 veces antes de que cante el gallo. Toda esta circunstancia que estamos viendo nos lleva a este cuadro final. Ok, Danilo, entonces hay 3 cosas que estás resaltando. Jesús fue interrogado, ha sido golpeado, insultado, ¿no? Vejado, ¿no? Es la palabra que has usado muy bien. Y es negado, pero ni siquiera por cualquier vecino, buen vecino, sino es por alguien muy cercano, que es Pedro, ¿no? Y poco antes había sido entregado por otro de sus discípulos, que es Judas, ¿no? Y el resto de sus discípulos también lo han abandonado. Así que me encantaría que uses todas estas palabras y nos guíes en una pregunta y un llamado, ¿te parece?, para que podamos entregarle nuestra vida al Señor Jesús. ¿Cómo no, Marco? La pregunta que está aquí en el cuadro es: ¿sabías que Jesús fue interrogado, vejado y negado antes de morir en la cruz y lo soportó por amor a ti? Y esta es la razón, es el motivo por el que Jesús
vino a este mundo y nació mostrando su poder y su presencia innegable ante toda la gente que tuvo la oportunidad de verlo en una circunstancia de absoluta humildad, pero desde esa humildad su poder y su autoridad era absolutamente manifiesta hasta estos momentos, inclusive en los cuales pareciera que él está siendo dominado por este poder político religioso, y no es así. La pregunta es para nosotros: si él hizo todo esto, fue porque un hombre efectivamente que era 100% hombre y era 100% Dios y que estaba en santidad absoluta, había sido enviado por nuestro Dios Padre para que nosotros no tuviéramos que pasar por lo que Él está pasando en estas escenas. No tuviéramos que ser interrogados por un fiscal, no tuviéramos que ser golpeados, latigados, no tuviéramos que ser negados por quienes creíamos que nos amaban, solo por nuestra condición terrible de pecado y de espaldas a Dios. Jesús nos vino a mostrar que Él era el camino para volver al Padre, que Él era el camino para reconciliarnos con Él, pero tenía que pasar por todo esto para pagar, sustituyéndonos a nosotros en este castigo terrible por el cual siempre tuvimos que haber pasado aquellos que no conocíamos a Dios. Y Él se convirtió en la puerta de redil, y Él se convirtió en nuestro pastor de estas ovejas que se sujetaron a Él después de toda la obra de amor que hizo por nosotros, y por eso lo soportó. Y el ánimo, Marco, en esto es: debemos dejar atrás todas aquellas cosas que son en nuestra vida más importantes que la presencia de Dios mismo a través del Señor Jesucristo en nosotros. Debemos dejar atrás todo aquello que pongamos por delante de Dios para adorar solamente a Dios y reconocer la obra de amor que el Señor Jesús ha hecho por todos nosotros, padeciendo lo que padeció de esta manera, y seguir diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa podría ser mi reflexión, Marco, con esta pregunta. Excelente. ¿Sabías entonces estas cosas? El suplicio, el dolor, la humillación, el dolor que sintió Jesús, lo soportó. Y lo soportó con amor, con gallardía, con valentía, y lo hizo por amor a ti, y lo hizo por amor a mí. Tanto fue su amor que todo eso lo llevó a la cruz del Calvario. Y allí, padeciendo y derramando su sangre, pagó el precio de nuestra maldad, sacando de nosotros la fealdad del pecado, dándonos una nueva oportunidad para vivir solamente para Él. Hoy día el Señor te llama a que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida para siempre y que le sirvas solamente a Él. Vamos a orar. Señor Jesús, entregamos nuestras vidas a ti. Te entregamos nuestros corazones y te pedimos que nos restaures, nos sanes, nos limpies y nos llenes de tu inmensa y maravillosa paz. Señor, necesitamos vida eterna, consuelo para nuestros corazones, paz para nuestras almas y dirección para nuestras vidas. Estamos totalmente arrepentidos de nuestros pecados, Señor, y te entregamos para la eternidad entera todo lo que somos. Una vez y para siempre, Señor, somos tus siervos y tú sé nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro eterno Redentor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús por este maravilloso tiempo que hemos pasado juntos estudiando la palabra del Señor.